Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora sobre un caso de actualidad por el que me habéis preguntado bastante a través de redes sociales y que se ve que es un tema que os intriga bastante. Me estoy refiriendo al libro El odio, basado en la historia de Bretón, ese criminal que se encuentra en este momento cumpliendo condena por el asesinato de sus dos niños y que además se trata de un caso inédito en España, puesto que fue el primer caso que a nivel nacional puso de relieve qué era esto de la violencia vicaria. Y es que en su momento se condenó a Bretón precisamente porque la muerte de esos dos niños fue una manera de dañar a su madre, de seguir maltratando a su exmujer y madre de los niños. Así que es un caso bastante claro de violencia vicaria. Me habéis preguntado por la paralización en la distribución del libro El odio, que está basado en una serie de entrevistas que Bretón ha concedido a un periodista que ha querido publicar ese libro. Y bueno, ese libro en este momento se encuentra paralizado. Así que de todo esto va a tratar la píldora de hoy. Voy a darte mucha luz sobre los derechos que se pueden estar viendo vulnerados con la publicación de ese libro. Lo vas a entender mucho mejor. Así que empezamos ya, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. La verdad es que a todos los libros, películas, series que tratan sobre casos reales, sobre crímenes que realmente se han cometido y sobre casos judiciales sensibles que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación, siempre levantan ampollas, siempre generan una cierta polémica y siempre nos hacen replantearnos dónde están el límite de unos derechos y de otros, hasta qué punto se tiene derecho a la libertad de expresión y a la creación literaria y hasta qué punto se está vulnerando el honor y el derecho a la intimidad de los fallecidos o de sus familiares. Es un debate que no solamente se ha puesto encima de la mesa con este libro que trata sobre los crímenes cometidos por Bretón contra sus dos hijos, sino que también lo puso en su día sobre la mesa la serie que trató sobre el caso del asesinato de Asunta, aquella niña gallega de origen chino que fue asesinada por sus propios padres adoptivos, o también, por ejemplo, ese intento de serie que se puso en marcha y que su madre logró paralizar en el caso de Gabriel Cruz, este niño conocido como Pescaíto, sobre el que se pretendía hacer una serie que finalmente su madre logró que no se hiciera y que no llegara nunca a la pantalla. Se trata de temas delicados porque están basados en crímenes que realmente se han cometido y donde es muy fácil vulnerar los derechos de las víctimas o de sus familiares. Así que hoy vamos a ahondar en todo esto, vamos a ver qué dice la ley al respecto y vamos a entender un poquito mejor el caso del libro de Bretón. Como quizás sepas, José Bretón se encuentra cumpliendo condena en la cárcel, condenado por el crimen de sus dos niños, de sus dos hijos, en el año 2011, y encontrándose en la cárcel decidió conceder una serie de entrevistas al que ha sido el autor del libro, a Luis G. Martín. Esas entrevistas han dado lugar a ese libro de ese escritor y este escritor pretendía publicar su libro con la editorial Anagrama. El proyecto ya se encontraba en marcha, pero a partir de la publicación de una serie de fragmentos de ese libro, tanto la madre de los niños como la Fiscalía de Menores solicitaron la paralización, suspender temporalmente la publicación de ese libro y que el libro El odio no se pudiera distribuir. En un primer momento, por si lo has seguido en los medios de comunicación o todavía no sabes de qué va todo este asunto, se solicitó esa medida, la suspensión temporal de la publicación del libro, pero un juzgado de Barcelona decidió no darle la razón ni a la Fiscalía ni a la madre de los menores y alegando ese derecho que se tiene a la creación artística y literaria y también esa libertad de expresión que tiene el autor escribiendo este libro, pues no se atendió esa solicitud y se decidió por auto que no era necesario paralizar la publicación y distribución de ese libro. Posteriormente, ese auto fue recurrido en apelación por la Fiscalía del Menor y a partir de ahí, aunque esa cuestión está todavía por resolver, aunque todavía no se ha resuelto ese recurso contra ese auto,
la editorial ha decidido voluntariamente suspender de manera indefinida la distribución del libro. Digamos que este es el estado de la cuestión para ponerte un poquito en contexto la píldora justiciera de hoy. Me gustaría aprovechar este caso real que estamos tratando en la píldora justiciera de hoy para repasar contigo algunos conceptos que a ti como opositor o opositora de justicia te interesa mucho tener claros y dominar. En primer lugar, fue la madre y también la Fiscalía de Menores, a partir de la petición de esa madre, de la madre de los dos niños asesinados, quien solicitó esa suspensión de la publicación de ese libro y de su distribución. Es importante que tengas claro que tanto la madre, que es quien en este momento representa los derechos de esos menores, como la Fiscalía pueden hacer este tipo de solicitudes. La Fiscalía por su papel de garantizar el interés público y la madre de los menores es la que está también legitimada para defender el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de estos menores, puesto que una vez fallecidos los menores, quien tendría derecho a suceder, quien tendría derecho a ejercer los derechos que pudieran corresponder a estos menores, en su caso, sería ella, sería la madre. Otra cuestión importante a efectos de competencia en este caso territorial de los órganos judiciales, es que esta petición de suspender temporalmente la publicación y distribución de este libro se le solicitó a un juzgado de Barcelona. ¿Por qué de Barcelona? Porque la editorial Anagrama, que era quien se iba a encargar de esa publicación, era la editorial que estaba detrás de ese libro, tiene su domicilio social en Barcelona. Y en este caso, quien sería competente es el juzgado correspondiente al domicilio del demandado. De ahí que este tema, a pesar de que los crímenes se cometieron en Córdoba y a pesar de que la madre y los niños eran cordobeses, la solicitud se ha presentado a un juzgado de Barcelona, puesto que Barcelona es la ciudad donde se encuentra el domicilio social de la empresa demandada, que en este caso sería la editorial. Otra cuestión importante para ti, opositor o opositora de justicia, es que aún no se ha interpuesto una demanda contra la editorial ni contra el autor del libro. La madre no ha puesto una demanda por derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen de esos menores, de manera que todavía no existe como tal un procedimiento civil abierto. Pero, sin embargo, sí que se ha solicitado una medida cautelar. Las medidas cautelares, que como sabes se encuentran reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 721 y siguientes, de normal se solicitan junto con la demanda, pero ya sabes que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la posibilidad de que en caso de que se acredite la urgencia o la necesidad, esas medidas cautelares se puedan solicitar con anterioridad a la interposición de la demanda. Eso sí, quedarían sin efecto si pasado 20 días desde su adopción, desde la adopción de estas medidas cautelares, no se interpusiera una demanda ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud de esas medidas cautelares. En este caso, lo que ha solicitado tanto la madre de los menores como la Fiscalía de Menores es que se paralice, que se suspenda temporalmente la publicación y distribución de ese libro, a partir de haber conocido una serie de fragmentos del libro que han hecho pensar tanto a la madre como a la Fiscalía que pudiera existir una posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de esos menores que fueron asesinados por su padre. Y además el caso es bastante complejo porque habría otros derechos que podrían también estar en juego. Debemos recordar que ha sido un caso muy destacado en lo que se refiere a la violencia vicaria y en el caso de que se publicara este libro y por medio de este libro que se ha escrito precisamente basado en entrevistas concedidas por ese asesino de los niños, se podría estar incurriendo de nuevo en esa violencia vicaria contra la madre de los niños, porque de nuevo se abriría para esa señora un capítulo doloroso en el que ahora además tendría conocimiento de hechos nuevos que no ha conocido hasta ahora. Esto podría dañarla, podría seguir constituyendo violencia vicaria contra ella y sería una manera de que Bretón siguiera dañando a su exmujer y madre de los niños, ofreciendo estas nuevas informaciones que además serían conocidas popularmente, puesto que se podrían difundir gracias a la publicación de ese libro. Por otra parte, también hay otra cuestión peliaguda y es que a lo largo del juicio Bretón nunca se reconoció culpable, nunca
se declaró culpable, siempre se declaró inocente y nunca confesó el crimen de esos niños. Y según ha podido saberse gracias a estos fragmentos publicados por la editorial, en este caso lo que se narra en el libro es cómo se produjeron esos asesinatos. Lo tremendo de esta historia es que se van a desvelar por medio del libro datos que no se conocieron durante el procedimiento judicial. Se trata de hechos novedosos, informaciones que no se han conocido hasta ahora y que se van a poner de manifiesto justamente con la publicación de un libro. Todo esto hace que el asunto sea muy conflictivo y que se tenga que tener cuidado con esa publicación porque se pudieran estar vulnerando muchos derechos de las diferentes partes involucradas. Para entender este caso un poquito mejor, la primera norma a la que tenemos que atender es la propia Constitución española, que en el artículo 20 sí que reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la creación artística. Eso sí, en el artículo 20.4 se establece un límite. Se establece como límite el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y además, de manera específica, se refiere también ese artículo 20.4 a la protección de la juventud y de la infancia. Como te decía al inicio de esta píldora, en un primer momento el juzgado de Barcelona al que se le presentó esta solicitud de medida cautelar que consistía en la suspensión temporal de la publicación y distribución de este libro, en un primer momento se denegó esta solicitud por parte de ese juzgado de Barcelona, entendiendo que los fragmentos de ese libro que había dado a conocer la editorial no evidenciaban que existiera una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de esos niños. Tenemos que tener en cuenta que para que exista esa vulneración es necesario que se aireen pues ciertos aspectos personales de esos niños, de cómo eran, de su intimidad, pero realmente porque ese padre cuente en unas entrevistas a un periodista cómo se produjo ese asesinato y cómo acabó en la cárcel, no se tiene por qué estar necesariamente vulnerando la intimidad de los menores. Es una cuestión peliaguda que tendría que valorar un juez o un tribunal, pero que no se evidencia, al menos no en esos fragmentos que se han podido conocer del libro. En esos fragmentos no queda claro que se esté vulnerando el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de esos menores. Y eso es lo que hace que en un primer momento ese juzgado de Barcelona al que se le presentó esta solicitud de medidas cautelares, en un primer momento la denegara. Como ya sabes, si has estudiado el apartado dedicado a las medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Civil, esos artículos 721 a siguientes, ya sabes que se puede solicitar como medida cautelar una gran cantidad de medidas, como por ejemplo el cese de determinadas actividades, la suspensión temporal de una actividad. En este caso lo que se está pretendiendo es paralizar temporalmente la publicación y distribución de ese libro. Sobre todo con esto de las medidas cautelares, lo que intentamos es adoptar una medida digamos de manera provisional, para que mientras que se está tramitando un procedimiento judicial en el que en su caso se pudiera dictar una sentencia que protegiera los derechos que se están viendo en juego, por ejemplo con la publicación de este libro, esa medida cautelar lo que hace es proteger de alguna manera que en caso de que me den la razón con una sentencia estimatoria, esa medida cautelar de alguna manera paralice, al menos temporalmente, lo que el demandado venía haciendo, en este caso la publicación de este libro y su distribución, de tal manera que si finalmente la madre de estos niños ganara en un hipotético procedimiento, que ya te digo que aún no ha comenzado porque todavía no hay propiamente una demanda, pero si consiguiera una sentencia a su favor en un hipotético procedimiento judicial y lograra que este libro no se publicara o no se distribuyera, de lo que se trata con esta medida cautelar es de tomar una medida provisional que haga que esa sentencia estimatoria y esa tutela judicial efectiva que he logrado con esa sentencia no se vea comprometida, que de alguna manera esa publicación de esos fragmentos o de ese libro no perjudique lo que me puedan conceder en una posible sentencia estimatoria. Y si en esa sentencia estimatoria se considera que ese libro vulnera los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de esos niños que fueron asesinados por su padre, que no tengamos que retirar del mercado ese libro, sino que directamente gracias a esa medida cautelar no se haya publicado y distribuido.
Para entender todo esto un poquito mejor y para ver de qué manera se concilian cuando entran en conflicto estos derechos, por una parte el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, y por otra parte la libertad de expresión y el derecho a la creación artística y literaria, nos da mucha luz una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 1 del 82, de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que se refiere de manera específica a todo esto de la creación artística y literaria. Lo que nos dice esta ley es qué podemos considerar intromisiones ilegítimas y qué no. Y quizá con lo que nos dice esta ley vas a entender mejor no solamente este caso, sino también el caso de series, películas y libros que se hayan podido hacer sobre crímenes reales. Lo que dice esta ley en su artículo 8 es que los creadores que tengan un interés histórico, científico o artístico sí que pueden elaborar contenidos, sí que pueden hacer películas, libros, series que estén basados en crímenes reales. Estamos hablando de creadores, de personas no directamente involucradas en esos crímenes, a los que sí que se les reconoce esa libertad de expresión, a la que hacía referencia el artículo 20 de la Constitución española, y que se entiende que sí que pueden, si tienen ese interés artístico y literario, elaborar películas, series, libros que pudieran tener una base real, que estén basados en hechos reales. Pero el artículo 7.8 de esa misma ley, la Ley Orgánica 1 del 82, sí que señala como intromisión ilegítima y sí que penaliza que un condenado por sentencia firme obtenga provecho económico o notoriedad gracias a una creación de este tipo, a una creación artística, literaria, así como cuando con esa creación artística y literaria provoca un menoscabo, un perjuicio, un daño a la víctima, que en este caso sería la madre o sería dañando la memoria de los niños. Con esta referencia a estos dos artículos de esta Ley Orgánica 1 del 82, imagino que ahora te queda más claro por qué puede haber creadores que hagan series, como por ejemplo la serie basada en el caso del asesinato de Asunta, aquella niña que era de origen chino y que fue asesinada por sus padres adoptivos en Galicia, que ha sido una serie protagonizada por Candela Peña y que ha tenido toda la distribución a través de Netflix, de esa plataforma, y que se ha podido distribuir perfectamente. O cómo se han intentado realizar otras series, como por ejemplo la que estaba basada en la historia de Pescaíto, aunque la historia del niño Gabriel Cruz no se pudo llevar a la pantalla porque su madre logró paralizarla, logró que no se hiciera una serie basada en esa historia. Pero me imagino que ahora, con esta aclaración de lo que dice esta Ley 1 del 82, te queda más claro por qué un creador objetivo, imparcial y que no tiene un interés directo en el asunto, ni desde luego ha participado en los crímenes, sí que puede realizar una serie, una película o escribir un libro, y por qué lo peliagudo es cuando un condenado que se encuentra cumpliendo pena en la cárcel decide escribir o decide guionizar para una serie el crimen que él mismo ha cometido. Eso, según esta Ley Orgánica 1 del 82, es una intromisión ilegítima, está penado y no es admisible en derecho. No puede ser que un condenado por sentencia firme, que se encuentra cumpliendo condena en la cárcel, se beneficie de ninguna manera, que obtenga provecho económico o notoriedad pública gracias a una creación artística que le pueda dar esa notoriedad o ese beneficio económico. En el caso del libro El odio, el autor es Louis Martín, no es José Bretón, pero sí que es cierto que el libro se basa en una serie de entrevistas que José Bretón concedió a ese autor. No sabemos en qué términos, quiero decir, no sabemos si cobró, no sabemos si se ha beneficiado de alguna manera, y en cualquier caso lo que sí que parece claro es que con la publicación y la distribución de este libro el caso va a volver a estar de actualidad. De hecho, la propia polémica generada con esta publicación de este libro y con esa medida cautelar solicitada por la madre y por la Fiscalía de Menores, digamos que el tema se ha vuelto a recordar, ha vuelto a ponerse de actualidad, y esta persona, este asesino de los niños, vuelve a ganar notoriedad pública, con lo cual a todas luces parece que ya esa vulneración de la que hablaba esta Ley Orgánica 1 del 82
y ese beneficio que podría estar obteniendo este condenado con sentencia firme ya se está dando. Esta persona ya está ganando notoriedad pública y no sabemos si ha podido obtener algún beneficio económico, porque tampoco sabemos en qué concepto ha concedido a este periodista esas entrevistas en las que se basa ese libro. Además, el caso de Bretón es un caso peliagudo porque en la sentencia por la cual se le condena se reconoce el crimen que cometió contra sus hijos como un caso de violencia vicaria, es decir, es un caso de maltrato contra su exmujer y madre de los niños. Se trata de un caso de violencia vicaria en el cual se asesina a esos dos menores precisamente para hacer daño a su madre, como una forma de maltrato. Es un caso de violencia contra la mujer. Tratándose de esta cuestión, la publicación de este libro se convierte en algo complicado a nivel legal. Tendríamos que ver qué dice un juez o tribunal sobre este caso, porque si ahora se difunden nuevos datos, estamos hablando de una publicación que podría conllevar que esa violencia vicaria contra la madre de esos niños continúe, puesto que ahora se le revelarían nuevos datos que serían públicos, que podía conocer cualquiera que leyera el libro, que adquiriera ese libro y que lo leyera, y esa madre podría seguir sufriendo daños que tuvieran que ver con la revelación de esos datos. Así que realmente es un caso muy peliagudo, por no hablar de que además en esa sentencia se reconocía el derecho de esa madre al alejamiento y a la no comunicación con Bretón. A Bretón se le prohíbe comunicarse con la madre de los niños, y en este caso, aunque no esté comunicándose con ella de manera directa, ha habido algunas voces en estos días en los medios de comunicación y entre los juristas que señalan que de alguna manera se está comunicando con ella a través de estas entrevistas que ha concedido y a través de los datos que ha revelado para que se escriba este libro. Al final es una forma de comunicación porque esta madre, la madre de las dos criaturas, sigue recibiendo información de este señor que está condenado por sentencia firme y de alguna manera, si nos pusiéramos muy legalistas, quizás se está infringiendo eso que se acordó en sentencia de la imposibilidad de Bretón de comunicarse con ella. Como te decía al inicio de esta píldora justiciera, en un primer momento, cuando la madre y la Fiscalía de Menores solicitaron a ese juzgado de Barcelona la suspensión temporal de la publicación y distribución de este libro, El odio, basado en estos crímenes cometidos por Bretón, en un primer momento el juzgado de Barcelona no le dio la razón, decidió denegar esta medida, alegando que existía por parte del autor esa libertad de expresión y esa libertad para la creación artística. Posteriormente, la Fiscalía decidió interponer un recurso de apelación contra el auto por el cual resolvía este juzgado de Barcelona. El juzgado de Barcelona resolvió por auto, denegando la medida, y contra ese auto la Fiscalía interpuso un recurso de apelación que todavía a fecha de hoy está por resolver. No sabemos cómo quedará, cómo se resolverá, pero lo que sí que sabemos es que la editorial, por iniciativa propia y voluntariamente, a partir de interponer este recurso de apelación y de todo lo que ha sido pues, esta polémica que se ha generado en los medios de comunicación, ha decidido suspender de manera indefinida la publicación del libro. Digamos que este es el estado de la cuestión en este momento, no sabemos cómo se resolverá. Todo parece indicar que si no se llega a un acuerdo con la madre, pues posiblemente ese libro no se publicará. Algo parecido a lo que ha ocurrido en otras ocasiones con series y con películas. En el caso de la serie basada en el asesinato de la niña Asunta, de Galicia, esa serie pudo ver la luz, esa serie ya se está distribuyendo, pero parece ser que no hubo ningún familiar de Asunta que se interpusiera a que esa serie viera la luz y se publicara. En el caso de otras series, como por ejemplo la que se quería hacer a partir del caso de Gabriel Cruz, conocido popularmente como Pescaíto, no se llegó a un acuerdo con la madre del niño, que consideró que se estaban intentando lucrar con la memoria de su hijo y con el problema que su familia había vivido, y esa madre logró paralizar también esa serie que se quería hacer. Parece ser que la propia productora lo que hizo fue consultar a la madre a partir de que la madre no estuvo de acuerdo con ese proyecto que ya estaba en marcha, y viendo el descontento de la madre, la propia productora decidió dar un paso atrás y no continuar con esa serie. La mayoría de situaciones de este tipo, la mayoría de series, películas, libros
que se basan en crímenes reales, lo ideal es que se publiquen o se elaboren años después, cuando ya, digamos, no se hace ningún daño o cuando ya casi puede existir un interés de tipo histórico o de tipo social, casi documental. Pero cuando los familiares, cuando son tragedias muy recientes y los familiares de las víctimas todavía están vivos, es una tragedia que ha ocurrido hace pocos años, el dolor todavía está muy reciente, lo normal es que las propias productoras, las propias editoriales, traten de llegar a acuerdos con los familiares de las víctimas y que cuando no se alcanzan esos acuerdos, directamente la propia editorial o la propia productora de cine o de televisión dé un paso atrás y no se decida seguir adelante con el proyecto. Porque podría ocurrir que la serie viera la luz, que el libro se publicara, que la película llegara a los cines, pero que posteriormente se desencadenara una batalla judicial, sobre todo cuando la lectura de esa película o de ese libro que hacen los familiares de las víctimas encuentra que pudieran existir injurias, calumnias, que pudieran existir hechos que se han contado de manera imprecisa, cuando se considera que el contenido de ese libro, de esa película, pudiera ser injurioso o que no se retratan correctamente los acontecimientos, y al final no compensa. Al final a esa productora o a esa editorial no le compensa una batalla judicial pues por ver en la pantalla esa película o por ver publicado ese libro. Así que lo habitual en este tipo de casos, sobre todo cuando se trata de crímenes recientes, como es el caso de Bretón, que los crímenes se remontan al año 2011, cuando se trata de algo relativamente reciente, lo normal es que el libro no vea la luz si no se llega a un acuerdo con la familia de las víctimas. Bueno, opositores, con vuestras preguntas a través de redes sociales me hacéis a veces adentrarme en temas que son tremendos, a veces sobre crímenes populares que a todos nos revolvieron en su día, aunque también es verdad que gracias a vuestras preguntas yo misma aprendo muchísimo y la verdad que nos vemos en esta tesitura de tener que ver qué ocurre cuando existe una contraposición de derechos, ¿verdad? Son temas muy interesantes. Yo en el fondo me alegro de estas preguntas que me hacéis, aunque sí que es cierto que a veces me ponéis en un brete porque es complicado dar luz sobre temas a veces tan complejos y sobre temas que además no solamente ya es atender lo que dice la ley, sino la sensibilidad que generan todos estos temas delicados, ¿verdad? Ya sabéis que me encanta leeros, así que si me queréis dejar un comentario por aquí abajo, estaría encantada de saber qué os ha parecido el contenido de hoy, si os ha generado nuevas dudas y cuáles son esas dudas que todavía arrastráis con ese temario tan amplio que tenemos en la Administración de Justicia. Así que bueno, me encantaría saber cuáles son esas leyes, esos artículos, esos temas que se os siguen resistiendo un poco y estaríamos encantados de poder tenerlo en cuenta de cara a elaborar futuras píldoras justicieras para este canal. Hablando de ayudaros, también por aquí abajo tenéis mis datos de contacto, así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de conseguir tu plaza como funcionario de justicia, no lo dudes y ponte en contacto conmigo. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal, el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.